Haciendo patria, trabajaré por mi gente bella, luchando fuerte por los que quiero en cualquier parte del mundo entero. Haciendo patria por mi Colombia que tanto quiero, tierra que llevo en el corazón. Haciendo patria por mi Colombia, hago lo mejor. El sur de la Florida y particularmente la ciudad de Miami ha sido el epicentro multicultural por excelencia de esta parte de los Estados Unidos. En el referente internacional, hablar de Miami es hablar de una urbe variada, llena de matices atrayentes y cientos de historias por descubrir. La Ciudad del Sol es atrayente no solo por sus afamadas playas, sino por su exótica vida cultural, la cual es una mezcla insinuante de la multiplicidad de sus habitantes, cuyos orígenes son en sí mismo tan variados como las posibilidades de migración. Al igual que otros estados dentro de la Unión Americana, en la Florida se percibe ese ambiente latino que le da un toque sin igual a las experiencias que se viven tanto para propios como para visitantes. Y en esta ciudad marcada por la pasión en su máxima expresión, la música ocupa un sitial importante dentro de las manifestaciones del ser humano que más seduce. Una seducción total que le llegó al hoy maestro Alejandro Posada Gómez, un antioqueño que ostenta entre otros el título de ser el primer colombiano director titular de una orquesta filarmónica en Europa. Alejandro Posada es otro de esos orgullos colombianos que giran por el mundo, dejando muy en alto el nombre cultural y artístico de nuestra patria. Alejandro se formó en sus inicios en una familia radicada en Medellín, en cuyo ambiente el gusto por la música era pieza fundamental en sus padres. Su mamá coleccionaba los famosos LP de grandes obras sinfónicas mundiales y su padre experimentaba con varios sonidos propios de instrumentos musicales colombianos, una mezcla envolvente que poco a poco fue moldeando el gusto de Alejandro por la música clásica. Mis padres no se dedicaron profesionalmente a la música, no estudiaron la música mucho tiempo, pero tuvieron la oportunidad de tener sus experiencias musicales, mi padre con el acordeón, con el canto, mi madre con la guitarra, con el piano también un poquito. Pero sobre todo en la casa un ambiente musical muy fuerte. Digamos que la actividad después de comer por la noche antes de irse a dormir era cantar el piano. Y mi hermano muy pronto, mi hermano fue muy rápido con el piano, entonces desde muy pronto empezó a acompañar a todo el mundo en la casa a cantar y en las reuniones. Y sobre todo tuvimos una cosa que nos marcó y es asistir a los conciertos de la antigua Sinfónica de Antioquia. Que ya no existe, pero que para nosotros fue muy importante la existencia de esa orquesta porque los músicos eran nuestro ejemplo, en la casa y en la calle cuando los veíamos. Pero sobre todo en la casa se hablaba mucho de la vida sinfónica y la vida musical. La música tocó al maestro Alejandro Posada de la mano de uno de los instrumentos más completos, el piano. Este gusto fue conexo con lo que su hermano también experimentó a través de la música, y tal fue el gusto inculcado que los siguientes pasos, luego de graduarse de la Academia de Bellas Artes en Medellín, fueron a emprender su camino de construcción musical a gran escala viajando a Viena. Allí llegaría no solo ya con una base lo suficientemente importante, gracias a su formación, sino con una visión erudita de lo que significaba para la época aprender de la dirección de orquestas sinfónicas.
Viena esperaba por un colombiano que años más tarde se convertiría en una de las figuras más representativas dentro del mundo orquestal sinfónico y filarmónico, y su nombre comenzaría a escribir páginas especiales en varios de los clásicos países de Europa que bajo su batuta lograron conectarse con el virtuoso estilo que se estaba consolidando. Digamos, en Viena todavía en aquella época sigue siendo muy importante, pero en aquella época era la meca de la música, para estudiar música. Y tenía una particularidad pues, muy interesante para los directores. Primero había un profesor de renombre que había sido el asistente del profesor de los grandes de hoy en día, de Abbado, de Zubin-Mehta, todos ellos, que era Hans Swarovski. Era la escuela, digamos, porque es que estamos hablando que este cuento de la dirección de orquesta es muy nuevo. Bueno, no es tan nuevo como, digamos, que haya empezado después de que nací, pero estamos hablando que para la historia de la música la dirección de orquesta no tiene 200 años como tal, pero además la escuela de la dirección de orquesta no tiene 100 años y mucho. Es que haya habido un lugar específico en una universidad donde se haya podido estudiar, eso no tiene 100 años. Y mi profesor era el asistente de Hans Swarovski, que fue de los primeros que escribieron un tratado. Pero digamos que las cosas más importantes para aquella época y para las condiciones económicas era que en Viena no cobraban, a los colombianos no les cobraban por estudiar. La música siempre ha sido catalogada como el lenguaje universal. No se requiere más que un amplio talento para la interpretación y las puertas de este maravilloso mundo están abiertas para quienes con ese don magnífico de la sensibilidad musical se atreven, como el maestro Alejandro Posada, a tomarse el mundo. Desde su salida de Colombia, siempre tuvo claro el panorama al cual quería llegar. A la par con sus estudios de dirección de música en Viena, comenzaron las experiencias laborales. Quizá una de las que más marcó su vida se centró en Sarajevo. Allí llegó para hacerse cargo de la dirección de una de las orquestas más afamadas de esta zona meridional europea. Sin embargo, esta oportunidad de ser director titular también le depararía estar cerca de otra de las facetas de la vida humana: la guerra. Empecé a trabajar antes de graduarme, estaba trabajando con la Mozart Orquesta allá. Y tuve 2 orquestas como director titular. Una era en la ciudad de Baden, cerquita de Viena, y Pressbaum, que también era una ciudad pequeña cercana a Viena. Después de graduarme, los primeros trabajos profesionales me llevaron a Hungría y a Sarajevo, en Bosnia y Herzegovina. Estaban en pleno conflicto, pero más en Eslovenia pues, donde Zagreb es la capital, se me fue el nombre en este momento, pero era el conflicto fuerte, era allá, y Bosnia y Herzegovina estaba todavía muy alejado del problema de la independencia de Yugoslavia, o de la partición de Yugoslavia, mejor dicho, y los países cada uno buscando su independencia. Entonces allí me contrataron como titular de la orquesta de Sarajevo. En el año de 1992, el maestro Posada participó en el primer concurso de directores de orquestas sinfónicas en España. En su palmarés ya llevaba 2 orquestas en calidad de director titular, pero la Orquesta Sinfónica de Castilla y León sería sin duda la agrupación que le daría un impulso renovador a su carrera, catapultaría sus aspiraciones y de paso le brindaría el escenario perfecto para comenzar a edificar la posibilidad de compartir su conocimiento con aquellos jóvenes talentos colombianos que, por ser de escasos recursos, ven truncadas sus opciones de progresar en el ámbito musical, no solo local, sino internacional. Ya en el 92 me presenté al primer concurso que se hacía de directores en España, el concurso de Cadaqués. Cadaqués es un pueblo en la Costa Brava que albergaba el festival en verano, donde la orquesta residente era la Orquesta de Cámara de Cadaqués, una orquesta muy buena, integrada por músicos españoles de las mejores orquestas y músicos ingleses.
el titular era Neville Marriner, director inglés muy importante, y se les ocurrió hacer un concurso para directores, que hoy en día ya va por la, ¿qué versión es? Como por la 20 y tanto. Y fue muy interesante, allí gané el segundo premio, pero supuestamente en el premio no me correspondía, solamente me correspondía pues una ganancia económica, pero en el jurado estaba un director muy importante en España, que tenía dos de las orquestas más importantes, que era Tenerife y Galicia, Víctor Pablo Pérez, y él estando en el jurado, pues él le dijo al manager con el que trabajaba, al gerente de la orquesta de Galicia que trabajaba, pues que me llamara a un concierto. Haciendo patria, por mi Colombia, hago lo mejor. Haciendo patria, por mi Colombia, hago lo mejor. El maestro Alejandro Posada hoy goza de la ciudadanía española. Con orgullo habla de su paso por la Orquesta de Castilla y León, en donde hubo una compenetración total, a tal punto que sus acciones permitieron consolidar una verdadera apuesta empresarial alrededor de la música. Como bien lo relaciona, las nacionalidades no importan en la música, y en este caso España lo catapultó hacia horizontes de intercambio y figuración internacional sin precedentes. Desde que fui la primera vez, diciembre del 2000, ya en el 2001 trabajé mucho con ellos, y a principios del 2002 ya me ofrecieron ser el titular de la orquesta, y me quedé allí hasta el 2009 como titular, y luego un periodo más largo como principal director invitado. Sigo pues muy de cerca la historia de la orquesta, trabajo varias veces con ellos, pero fue una historia muy importante para mí y muy fructífera con la orquesta, porque pudimos en esa época ampliar la orquesta, pudimos construir un auditorio muy grande, muy importante, de los mejores que hay en España hoy en día. Pudimos empezar el proyecto en el que estoy muy metido hoy en día, que es el proyecto de la Academia Filarmónica de Medellín. Eso lo empezamos con la Orquesta de Castilla y León, apoyada por ellos, tanto musicalmente como económicamente. Y pudimos llevar la orquesta de gira, la llevamos a Colombia, República Dominicana. Fue, digamos, una época muy bonita. Hoy en día España está pasando muchas dificultades, pero gracias también a esa época que tuvimos tan buena, la orquesta se mantiene todavía en una posición bastante importante. Pese a obtener los más afamados reconocimientos mundiales, su trayectoria, pero ante todo la imperiosa necesidad de reflejar lo que todas las culturas musicales le habían dado, nunca permitieron que el maestro Posada en la práctica estuviese lejos de Colombia. Su amor por Medellín lo unió cada vez más hasta el punto de ser el fundador de la primera Orquesta Sinfónica Juvenil de Antioquia. Se vinculó a los procesos musicales de la ciudad y fue allí donde se percató de la necesidad de aprovechar su reconocimiento y respeto en el mundo de la música mundial para acompañar la formación de nuevos talentos que brotan de las denominadas comunas de Medellín. Yo realmente nunca me fui de Colombia profesionalmente hablando, salvo 2 años y medio que me quedé sin salir de Viena. Luego fui a dirigir a Medellín a los 2 años y medio, después me quedé otros 2 años y medio sin ir, pero ya después de los 5 años ya constantemente trabajando con la Filarmónica de Medellín y con todas las orquestas colombianas, pero sobre todo con la Sinfónica de Colombia. Empecé en el 90, fue mi primer concierto con la Sinfónica de Colombia, y a partir del 91 fui un director invitado frecuente, y en el 96 ya empecé como director también de la orquesta, director asociado de la antigua Orquesta Sinfónica de Colombia. Digo la antigua porque esa orquesta se acabó en el 2002 y empezó otra nueva fase en
siempre trabajé con Colombia durante todo el tiempo, a pesar de que empezaba pues, a viajar a España y a otros lugares. Siempre estaba trabajando en Colombia. Digamos que ya de España regreso a Colombia, más que todo a trabajar con la Filarmónica de Medellín y a ser profesor de dirección de orquesta en la Universidad de AFIT en Medellín. Que ese era un punto que siempre me había puesto como meta, pero después de hacer muchos kilómetros. Yo sí he pensado toda la vida que uno no puede enseñar dirección de orquesta sin realmente dirigir. Sus recorridos, sus múltiples presentaciones, su estudio continuo de la actividad musical, su incesante proyección como director de orquestas, pero ante todo la vocación por lo que se hace, se mezcló de forma magistral en cada escenario que visitó. De allí que considere que el paso por España, sumado a lo que ha logrado en su natal Medellín, son dos de los reflejos más significativos que guarda en su archivo anecdótico. La experiencia única, porque fue única, fue fundar la Filarmónica de Medellín, pues no la fundó Alberto Correa, pero estuve con él todo el tiempo, desde el primer ensayo, ayudándole en todo, y fundando la orquesta juvenil. La primera orquesta juvenil que se hizo en Medellín, pues la fundé al lado de Alberto Correa cuando la orquesta en Medellín, o sea, estamos hablando de hace 30 años. Y con esta orquesta hemos podido hacer un seguimiento a pesar del resto. Y con la Sinfónica de Colombia también porque pues, fue una orquesta en ese momento cuando se acabó, estaba cumpliendo 100 años desde su primer inicio, desde su primera, digamos, célula como orquesta y 50 años como Orquesta Sinfónica Nacional, cuando se acabó por problemas políticos en Colombia, que no faltan, pero que logramos reconstruirla, por decirlo así, crear la nueva orquesta sinfónica, en la cual fue titular, y con ella pues iniciamos unos proyectos también muy bonitos de viajar por todo Colombia y de llevar la música sinfónica al resto del país. Pero Castilla y León y la Filarmónica de Medellín, digamos que es como los dos amores. La constante evolución musical y las conexiones que se han gestado gracias a su talento llevaron al maestro Posada a radicarse en Miami con un objetivo: vincularse a la institución más importante en Estados Unidos con 25 años de existencia y un peso enorme en la escena musical erudita mundial. La New World Symphony de Miami, una academia orquestal permanente cuyo prestigio es de tan altos quilates que por sus aulas han pasado los más grandes maestros, intérpretes y solistas de la escena musical clásica mundial. La única academia orquestal permanente en Estados Unidos. Existen muchas academias orquestales de verano, con algunas periodicidad en el año, pero la